bendición. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Ana Daniela, hay que poner un código aquí, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 5. Gloria a Dios. Capítulo 5 de la carta a los hebreos, ¿vale? Amén. Capítulo 5. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Así que si usted estaba pensando montar su propio chuzo, ya perdió ahí. ¿Aló? Amén. Los que de pronto estaban pensando montar su chuzo, dice aquí: y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Tiene que ser llamado. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Hasta Cristo fue llamado. Amén. Sino el que le dijo: tú eres mi hijo, Amén. Amén. yo te he engendrado hoy. Como también dicen en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otro llamado. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, note que ahí lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero solamente como para que tengamos en cuenta que hay un llamado y posteriormente hay una aprobación. Después de haber padecido muchas cosas, entonces vino la declaración, verso 10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero después de haber vivido unas pruebas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tantos para oír. ¿Aló? ¿Se da cuenta dónde está la dificultad de la Biblia? ¿Ya la cogió? O sea, no es que la Biblia sea complicada para entenderla, el problema es nosotros. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Cuántos están maduros ya? Amén. Eso sí, tenga en cuenta que maduro a podrido solo hay un paso. Amén. Entonces tampoco se vaya a ir al otro lado, porque hay gente que sabe tanto que ya no sabe nada. Ok, ¿dónde vamos? 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados,
discernimiento del bien y del mal. Siéntese, por favor. Dice hartas cosas el capítulo, ¿sí o no? Ok. Pero en realidad estamos estudiando el 2. ¿Sí o no? Estamos estudiando el 2. Pero bueno, a mí sí me alegra que nosotros estemos haciendo este ejercicio, que yo sé que no es fácil. O sea, para los pentecostales hacer este ejercicio no es fácil. Nosotros no estamos acostumbrados a ser seminaristas, cosa que sí son muy buenos para eso los católicos, los testigos de Jehová, los mismos adventistas. Esa gente come seminarios todo el que usted quiera, y estoy hablando del cristiano raso, no precisamente el que está pensando ser alguien allá, sino el cristiano raso come seminario allá. Nosotros los pentecostales no, nosotros somos más bien de que nos lo den molido, no nos gusta hacer seminario, pero aquí ya hay un buen grupo de gente que está tomando una forma diferente. Y que cuando volvamos a leer este versículo ya no nos va a pegar tan duro. Amén. Porque ya cuando uno se mete en el análisis profundo de la palabra, ya las cosas livianas, por el contrario, son las que le caen mal. Entonces, cuando usted empieza a oír más de 3 mensajes livianitos, usted ya dice, ¿y ahora qué hacemos? Ya. Porque usted ya se acostumbró a comer la palabra pesada, gruesa. Amén, ya la historia la oveja perdida, amén, ya el hijo pródigo más de una vez. ¿Estamos? Amén. Y ya somos artigos, ya no somos tan poquitos, antes éramos menos, así que lo vamos alcanzando. Amén. El domingo pasado quedamos en el versículo 9 del capítulo 2. Hagámosle entonces un repaso. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que quién, que los ángeles. ¿Y de quién está hablando? Dice a Jesús, o sea, está hablando que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Póngale cuidado a eso. Ahí es importante que le pongamos cuidado, porque si Jesús es Dios, ¿cómo Jesús es menor que los ángeles? Hola. ¿Sí empezó ese pedacito? Sí. ¿Para cuántos Jesús es Dios? ¿Y cómo Dios es menor que los ángeles? Porque estaba como hombre. Ah. Estaba como hombre. Entonces, está hablando de Jesús como hombre. El hombre. Amén. Ojo. Hace rato venimos hablando del hombre a razón de la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Ok? A razón de esa pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces la estamos respondiendo, y por eso aquí el escritor dice a Jesús, que fue hecho menor que los ángeles. ¿Ok? Entonces de ese hombre es que estamos hablando. ¿Ok? Para que no tengamos de pronto un error doctrinal ahí muy fuerte, porque si llegamos a pensar que Dios es menor que los ángeles, pues entonces yo me convierto en San Gabrielista, porque sería mayor Gabriel que Dios, ¿cierto? ¿Va conmigo? Entonces dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y aclara, a Jesús. ¿Cómo está Jesús? Coronado de gloria y de honra. ¿A razón de qué? O sea, ¿cómo se logra lo segundo? ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que el Señor Jesús, para alcanzar gloria y honra, tuvo que gustar la muerte. ¿Entendieron ese pedacito? No es menos con nosotros. O sea, si usted quiere gustar, quiere alcanzar la gloria y la honra, tiene que pasar por ahí.
Hay quienes queremos ser buenos cristianos, pero que no nos toque pagar el precio. ¿Ya? Queremos ser buenos cristianos, pero sin pagar el precio. A Jesús le tocó pagar el precio. Dice, coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de la muerte. Hermano, aún todavía, escuchen, aún todavía no ha habido quien logre considerar a plenitud la agonía de la muerte de Jesús. O sea, todavía no ha habido, ni la misma ciencia médica ha logrado calcular la agonía, el dolor y todo lo que el cuerpo de Jesús tuvo que haber vivido en esas largas horas, porque se cree que Jesús entre las 9 y 10 de la mañana ya fue declarado condenado. A partir de ahí comenzaron los sufrimientos. Lo primero que hicieron fue llevarlo al cepo para darle los 40 azotes menos uno. Fue lo primero que hicieron una vez que la turba gritó, crucifícale, y Poncio Pilato lo entregó. El paso inmediatamente fue llevarlo al enlosado. En el enlosado lo coronaron y del enlosado lo pasaron al cepo para darle los 40 azotes menos uno. Y acuérdense que Jesús murió a las 3 de la tarde. O sea que si son las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas de sufrimientos hay? 6. ¿Cuántas? 6. Científicamente, hermanos, científicamente, médicamente, no hay en el mundo, no existe un ser en el mundo que aguante todo ese tiempo de azote, de sufrimiento y agonía. Porque ustedes se dan cuenta que a Jesús desde ahí y solo hasta cuando dijo tengo sed, le quisieron dar de beber vinagre. En todo ese tiempo, el cuerpo lo primero que entra es en un estado de deshidratación. ¿Ya? Entonces la misma ciencia todavía no logra entender por qué el cuerpo de Jesús aguantó tanto. Los demás malditos, los demás reos, los crucificaban no clavándoles clavos, sino amarrándolos a la cruz. Y a las 3 de la tarde, sin hacerles nada, sin pegarles una patada, sin darles un puño, a las 3 de la tarde ya estaban muertos. Solo con haberlos puesto ahí. Por eso ya a las 3 de la tarde mandaban un soldado a que les partieran las piernas para comprobar que estaban muertos. Jesús aguantó lo mismo que los que estaban ahí, agregándole todo el padecimiento que habla el apóstol. ¿Se están logrando hacer la ecuación? ¿Aló? Entonces Jesús humanamente resistió todo eso, y eso lo hizo merecedor ¿de qué? De gloria y de honra. Así que yo no sé si usted está logrando entender lo que le estoy diciendo. Así que si usted quiere salir bien galardonado en el tribunal de Cristo, no le tenga miedo a los padecimientos. ¿Aló? No le tenga miedo a los padecimientos. Asúmalos con autoridad. Asúmalos con regocijo. Amén. Con alegría. Y sin embargo, eso no es posible. O sea, ¿cómo así que yo la estoy pasando mal y voy a estar, oh gloria a Dios, que me siga pasando? Claro que sí se puede.
Una vez que usted tiene claro que los padecimientos traen su propia gloria. Amén. Amén. Por eso Pablo decía, con orgullo decía, yo traigo aquí en mi cuerpo las marcas de Cristo. Porque Pablo se sentía feliz siendo azotado por causa de Cristo. Por eso él dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Para mí el vivir y el morir. O sea que note, ¿a qué le tenía más miedo Pablo? ¿A vivir o a morir? Para mí el vivir es Cristo. O sea, si no es en Cristo no vale la pena vivir. O sea, la vida sin Cristo no importa, no vale. Para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia. O sea que Pablo a la muerte ni siquiera el negro de la uña chiquita le tenía miedo. Y menos a los padecimientos. Por eso él se atrevió a hablar de eso en Romanos. Vamos a verlo, pasemos a Romanos 8. ¿Sí lo han leído? Sí. Lo vimos ahora 8 días, ¿se acuerdan? Número 17, ¿se acuerdan? Romanos 8. Desde el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 1. Tribulación. 2. Angustia. 3. Persecución. 4. Hambre. 5. Desnudez. 6. Peligro. 7. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Escuche, muertos todo el tiempo. Ese muertos todo el tiempo es que la gente de su época, como en el comienzo de la iglesia en Colombia, deseaban era que los pentecostales desaparecieran. Hablaba con un pastor en estos días en Popayán y él me decía, mis abuelos vivían, eran los que colindaban con la casa del Salado. Y cuando yo pasaba por ahí con mi papá, por frente de la casa donde se hacían los cultos, mi papá siempre me decía, ahí es donde vive la gente mala. Y él dice que él creció, él se hizo hombre creyendo que la gente que vivía ahí era mala. Entonces, el mundo, el diablo siempre ha tratado de hacer creer que nosotros tenemos que estar muertos. ¿Aló? Y por eso la gente decía que esa plaga. Porque en realidad, si usted lo ve desde Egipto, ¿qué otra clase de gente le causó tantos problemas a Egipto? Nadie. Es que nosotros o somos bendición o somos un problema. Depende cómo usted se porte. O sea, si conmigo hay un vecino que se porta mal, amén. Si se porta bien, hasta lo bendigo. Pero si se porta mal, él tiene un problema. Yo no, él. Y yo por eso, la verdad, hermano, mira, a mí me asusta que un vecino nos vaya a poner problemas. Y no porque tenga miedo a una planera no, me da miedo por él. Amén. Me da miedo por él, porque yo sé que el que se mete con nosotros le va mal. Le va mal. Yo les contaba que todavía no Caima, después de 20 años, es único caso que yo conozco, único caso que conozco,
Cuando nosotros estuvimos allá, hubo un señor que de entrada, primero con que nos chocamos, desde el primer día que nos vimos hasta el día que nos vinimos, nos hizo la guerra. Pero era, hermano, era una cosa, era que de verdad era de encontrárselo uno en la calle y él lo veía venir a uno y se le iba de frente y lo escupía en la cara. De empujarlo a uno en plena calle, se le iba y lo empujaba. A mí me empujó y me botó encima de la juez, habiendo sido citados por la juez en la oficina de la juez. Yo le dije, juez, ¿te das cuenta? Si esto lo hace delante de usted, que es la autoridad, diga qué está haciendo este señor en ausencia suya. Entonces, yo ya hastiado de eso, de aguantarme a ese señor, pero eran todos los días porque casi nos teníamos que ver todos los días. Entonces yo un día le dije, señor, bueno, ¿y aquí qué? Entonces, ¿qué hacemos? O te lo llevas o te lo mando, pero hagamos algo. Uno ya llega el momento en que uno ya se siente capaz de responderle a alguien. Y hermano, lo cogió un cáncer. De la noche a la mañana, que don Antonio tiene cáncer. Hermano, que yo sepa, nadie ha vivido con un cáncer 20 años. Nadie. Hoy todavía no se ha muerto. Y lleva más de 10 años postrado en la cama, sin poderse parar. ¿Y sabe qué dice él hoy? Esto me lo gané yo por haberme metido con el robagallinas, porque él me decía el robagallinas. Amén. Y todavía él lo declara. Esto me lo gané yo por haberme metido con el robagallinas. Eso es una maldición que él me echó. Y adivine yo qué creo. Que sí. Que sí. Que sí, claro. Porque nosotros somos bendición. El que no se meta con nosotros es. ¿Aló? Y hay gente que al Evangelio lo ha tratado muy bien, pero hay gente que al Evangelio lo ha tratado muy mal. Y el Evangelio o salva o condena. Así es. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces la sal hace o lo uno o lo otro. O conserva o destruye. ¿Ando amigo? Mire, lo importante que es entender quiénes somos y la posición que Dios nos ha dado en la tierra, en esto de este gran ministerio. Diga gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ¿en qué número íbamos? 7. Entonces, que ni la muerte, 8, ni la vida, 9, ni ángeles, 10, ni principados, 11, ni potestades, 12, ni lo presente, 13, ni lo porvenir, 14, ni lo alto, 15, ni lo profundo, 16, ni ninguna otra cosa creada, 17. ¿Podrá separarnos de quién? Del amor de Dios. Y el amor de Dios no es posible sino a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hola. Qué bendición. Definitivamente, hermano. Miren lo rico que es estudiar la palabra así, despacio. Amén. Para entender cositas importantes y sacarle el gusto. Entonces, volvemos al verso 9. Pero vemos a aquel. ¿Quién es aquel? Jesús. Que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Note que el apóstol escritor quitó cualquier otra opción de composición del nombre y lo dejó solamente
Jesús. Ese Jesús está puesto así ahí, nada de Señor Jesucristo, ni nada de Cristo, porque este Jesús al que el apóstol se está refiriendo es el Jesús del capítulo 1, el verso 18 al 21 de Mateo. Amén. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque Jesús era el nombre de la profecía para salvación. Y ya dijimos que el amor de Dios solo se puede manifestar en la persona de Jesucristo, o se puede hacer más bien efectivo y válido para nosotros en la persona de ¿quién? De Jesucristo, pero no de Jesucristo de corbata. ¿Aló? Eso es lo que está diciendo el 9. No Jesucristo de corbata, sino Jesucristo vestido de padecimiento. ¿Aló? Vestido de padecimiento. Jesucristo con corona de espinas, Jesucristo traspasado, Jesucristo abofeteado, Jesucristo desfigurado. ¿Aló? Ahí en ese Jesús el amor de Dios se hace manifiesto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? No en Belén de Judea, en la cruz del Calvario. Ahí se hizo la ofrenda. Aquí lo entrego. Mátenlo si quieren. Gloria a Dios. Hago bien. Por eso el nombre ahí está solo. A Jesús. Amén. A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Entonces, el apóstol habla del resultado primero. Amén. Porque el resultado de la cruz del Calvario y el resultado de los padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario, entonces le dieron a él gloria y honra. Acuérdese que dijimos unos domingos atrás que la gloria, la gran gloria perfecta de Cristo es esta iglesia. ¿Aló? Nosotros somos su gloria. Verá el fruto de su aflicción y se pondrá muy contento, porque nosotros somos su gloria. Entonces, coronado de gloria y honra. Y uno dice, ¿y por qué el Señor ya fue coronado de gloria y honra si la gloria de Jesucristo en la iglesia? Pues porque la iglesia ya está. ¿Se acuerdan? Ve las cosas que no son como si fuesen. La iglesia ya está con Cristo en lugares celestiales. Eso ya lo vimos en Efesios. ¿Sí o no? Aleluya. Así que Cristo por eso ya se siente en victoria. Diga gloria a Dios. Verso 10. Entonces, todavía vemos que todas las cosas no le son sujetas. Ahí donde quedamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quedamos ahí? ¿O no? Vamos a ver. En el 9 vamos a ver. Por aquí ya pasamos. Recuerda que hablamos que esto es identidad. Ok. Hicimos una pregunta. Esto es identidad. Llegamos aquí. Verso 7 le hiciste un poco menor. Ok. Verso 8, todo lo sujetaste. Ok. Dijimos que eso tenía dos tiempos, que son ¿cuáles? Uno, el de Génesis 1:28 y Isaías 1:7. y aquí estamos, pero todavía
vemos que todas las cosas no le son sujetas. Entonces preguntamos, ¿cuándo? ¿Se acuerdan? Y dos, la de Isaías 11:7, donde vimos que la vaca con la osa pastarán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la culebra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces, tiempo 1, en cuanto al dominio y gobierno, Génesis 1:28, y tiempo 2, Isaías 11. ¿Sí? Vale. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, ¿quién? Él, el Hijo. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, note que aquí entonces pasó de hombre a lo que es, para que Dios sea todo en todo. No sé si alcanzamos a decir que entonces aquí termina la función de hijo. ¿Aló? Así que el que se tenía que salvar, tiene que salvarse antes de que suceda esto de Corintios 15:28. ¿Aló? Tiene que salvarse antes. ¿Ok? Si no se salva hasta ahí, ya bailas. Porque el Hijo es la ofrenda, la propiciación, el medio, el camino, la puerta para el que quiera ser salvo. Terminada el papel de hijo o el tiempo de hijo, indica que la puerta se cerró. Por eso es importante ponerle cuidado a esto con respecto a los gentiles. Porque los gentiles, aunque el papel del hijo no haya terminado, los gentiles tienen un tiempo para salvarse. Amén. Porque una vez terminado el tiempo de la plenitud para los gentiles, entonces la puerta para los gentiles se cierra y se abre la misma puerta para los judíos. Pero entonces ya no entran gentiles sino judíos. ¿Van conmigo? Ok. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? Amén. El cielo nuevo y la tierra nueva. Ese mundo venidero no se lo sujetó a los ángeles, sino al hombre en la cabeza de Jesucristo. Es verdad que a los ángeles están en su lugar de preeminencia espiritual ahora. Sin embargo, en el mundo venidero, ¿serán quiénes? Los seres humanos, por medio de su Salvador, el Señor Jesucristo, que se encarnó y fue glorificado, quien estará en el lugar de autoridad. O sea, no serán los ángeles los que están arriba de nosotros, sino que nosotros estaremos arriba de los ángeles. Esta es otra comparación relacionada a la superioridad de Jesús y de sus seguidores sobre los ángeles. Diga gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora sí llegamos al 9, que es lo que estamos viendo. Entonces este 9 dice, póngale cuidado que dice otras cosas, pero vemos a aquel. ¿Quién es aquel? Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, aclara por si hay alguna duda, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Escuchen, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que, hermano, es lo que estábamos diciendo hace unos días atrás. Esto de la redención y de la salvación no fue una ocurrencia de Dios, sino que hace parte del eterno y de la agenda eterna de Dios. Dios tiene una agenda eterna. ¿Cuántos dicen amén? No se le ocurrió a Dios cosas después del pecado de Adán y Eva, porque hay quienes que creen y ellos dicen,
Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo creaba? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo dejó pecar? ¿Por qué no lo mató antes? No, Dios no tenía problema. Dios ya tenía un plan trazado. Amén. Por eso dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿A usted no se alegra por eso? O sea, nosotros no estamos aquí, no somos la ocurrencia de Dios. No. Dios ya tenía trazado el plan. Ahí es donde toma fuerza el texto que vamos a encontrar más adelante. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. ¿Qué está diciendo eso? Lo que realmente está diciendo es que Jesús o Dios, amén, porque Jesucristo es Dios, Dios vive en un eterno presente. Por eso es el mismo. Amén. Vive en un eterno presente. Entonces, antes de que todo suceda, antes de que las cosas se den, ya Dios las había calculado, ya las tenía programadas, ya tenía la solución. Amén. Sería muy triste para nuestra fe, para nuestra forma de creer y para nuestra doctrina, si encontráramos en alguna parte de la historia a Jesús o a Dios rascándose la cabeza. Amén. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Que a nosotros las cosas sí nos sorprenden. ¿O no? Cuando usted iba por la calle montado en la bicicleta y lo pararon y se la robaron, usted eso no lo tenía planillado. Ni siquiera tenía idea que lo iban a robar hoy. ¿Cierto? Entonces usted dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ni sin bicicleta para ir a trabajar. Imagínense Dios rascándole la cabeza. No, y yo, ¿cómo me va a ir este man? ¿Cómo me va a fallar, hombre? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Ah? ¿No? Por eso cuando Adán falla, inmediatamente dice que Adán se escondió. Amén. O sea que para el hombre su mismo fue una sorpresa. Se escondió entre los árboles del huerto. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo llamó. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Adán creyó que estaba jugando a escondidas con Dios. Amén. Entonces Adán creyó que si Dios le preguntaba ¿dónde estás y qué has hecho? Es que había podido embolatar a Dios. Entonces que Dios andaba de palo en palo buscando. No, lo que Dios le estaba diciendo a Adán es que él, el mismo Adán, era el que estaba perdido. Amén. Dios lo tenía ubicado. Por eso le estaba preguntando qué es lo que has hecho. Amén. Y eso indicaba entonces que Dios no estaba embolatado de los hechos de Adán, sino que ya sabía qué había hecho Adán y ya también tenía definido qué era el paso a seguir. Por eso Jehová Dios viene y los viste de pieles. Porque el hombre ahora se vistió de pecado y de religión. Que eso fue lo que representa el vestido de higuera que ellos hacen. Ese es el vestido de la religión, que a cualquier momento lo deja usted desnudo delante de Dios. Pero Dios lo vistió de piel. Para que hubiese una piel tenía que haber habido un sacrificio. Ese sacrificio representaba ya lo que Dios tenía programado a través del Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente Dios es muy bueno. Es extraordinario y es la misma ciencia. Entonces dice, para que por la gracia de Dios, la gracia de Dios no para con Jesús, sino para con nosotros. Amén.
para que por la gracia de Dios Jesús gustase la muerte por todos. Y note esa expresión gustase. Ese gustase no tiene nada que ver con algo rico. No es que el Señor dijo, ay, tan rico morir. No. Acuérdense que Jesús dijo en Getsemaní, si es posible, no me haga probar esta copa, o sea, no me haga gustar. Si es posible, porque era una copa amarga. Era hiel pura. Amén. Pero la gracia de Dios, que es más grande que otra cosa. Amén. Amén. Esa gracia fue la que hizo que el Cordero de Dios, el unigénito, el único de Dios, tuviese que pasar por ahí. ¿Va conmigo? Jesús, el Dios encarnado, entonces cumple el destino de la humanidad y por su muerte restaura ¿a quién? A la humanidad creyente al lugar de honor donde Dios lo había puesto. Jesús fue verdaderamente humano. Esta es otra tipología de Adán y de Cristo. Cristo, el segundo Adán, entonces nos hace regresar al paraíso de Dios. Amén. Adán, el primer hombre, nos sacó del paraíso, pero el segundo Adán, que es Cristo, nos regresa. ¿A través de qué? De su muerte. Amén. De su padecimiento en la cruz del Calvario. Entonces Él nos regresa, porque se demandaba, se exigía un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gloria a Dios. Entonces se necesitaba un sacrificio, y como el que había pecado era un hombre, amén, entonces era un hombre el que tenía que redimir al hombre. Y por eso usted ve que Dios, el primer intento que hace es que el hombre salve al hombre. Amén. Y entonces por eso vino Adán, por eso vino Noé, por eso vino Abraham, por eso vino Moisés, por eso vino Josué, por eso estuvo Sansón, por eso estuvo Saúl, por eso estuvo Salomón, por eso estuvo David y todo el resto de gente, todos tratando de hacer algo por el hombre. ¿Ok? Hasta que se agotó esa larga lista que Dios tenía. Entonces hubo un intento más. Dice que cuando todo estaba como medio enredado, Dios volvió a mirar sobre los hijos de los hombres para ver si había a alguien más a quien enviar. ¿Aló? Entonces Él miró sobre los hijos de los hombres y nos dio a todos, a usted también. Dale pena de eso. A usted también lo vio, pero usted también estaba podrido. Y eso que usted ni siquiera había nacido, pero ya estaba podrido. Entonces mi Biblia dice que no vio a ninguno. Por favor, no permita creer y limitar el plan de Dios. Cuando yo digo que los vio a todos, está viendo desde Adán hasta el último hombre que vaya a existir en la tierra. Si el Señor hubiera encontrado uno allá en la punta, que llenara los requisitos, Él lo habría esperado. Pero dice que no había ni uno. Entonces Él dijo, pues ¿para qué esperar? Entonces yo mismo voy a ir. Yo mismo voy a ir y yo mismo me voy a salvar. Diga gloria a Dios. Y entonces vino el hombre, Jesús, y le pusieron por nombre Jesús.
Señor. Entonces me surge una pregunta ahí. Si él ya sabía que desde el primero hasta el último hombre no iban a cumplir ese plan, ¿por qué entonces permitió, por decirlo, los patriarcas y todos los que estuvieron hicieran eso? Precisamente porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque la ley decía que era uno de entre tus hermanos. O sea, era alguien que fuera de los mismos suyos el que podía hacer la redención. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, bueno, voy a dar la oportunidad para que el hombre redima algo. ¿Ya? Pero como no lo hubo, entonces el plan y la agenda eterna de Dios decía que el Hijo, escuche, a nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo. Y al Hijo también. Dice que fue. ¿Qué fue? El Hijo fue también muerto, fue también crucificado desde antes. O sea, ya eso estaba. Cuando dice desde antes es que ya estaba ahí en la agenda de Dios. Amén. Pero entonces Dios había podido decir, inmediatamente que cayó Adán, hizo, envía a su Hijo. No, pero Dios es un Dios de oportunidades. O sea, Dios no le dice al hombre, usted es un fracaso, usted no sirve para nada, pues ahora lo voy a hacer yo. No, venga, reconciliémonos, arregle las cosas. Amén. Y entonces llama gente y le dice, venga, yo creo que usted puede, hágale. Pero el hombre, otra vez como Adán, se despide. Y otra vez como Adán, y otra vez, y todas las veces el hombre le falló a Dios. Entonces, eso además tenía el propósito de mostrar el amor y la fidelidad de Dios. Porque Dios se había podido cansar de nosotros. El día 50 y todos se sinvergüenciaron. No, esta porquería de gente, lo único que vale la pena es mandarlos para la paila mocha. Pero el que Él haya esperado todo ese tiempo y Él mismo se haya humanado, hace todavía más grande. Porque de tal manera, esa expresión de tal manera, lo saca usted de los límites de las medidas geográficas y lineales. O sea, no hay forma de medirlo, no hay forma de pesarlo, no hay lugar para meterlo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, después de que ustedes le han fallado, como le han fallado, Él todavía los sigue amando y los ama tanto que ya no lo va a intentar con un hombre común y corriente. Él mismo se va a meter. ¿Aló? Señor. Cuando él, antes del diluvio, dice que se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre, porque pareciera que Dios sí se cansó ahí del hombre y no, ya no más. ¿Cómo se podría entonces interpretar esa expresión, se arrepintió? Esa expresión es más bien de traducción, porque la raíz es le dolió. No de haber dicho, ¡ay, qué embarrada! Yo no nunca haber hecho este mal. Sí. No de eso, sino ¿por qué es así? O sea, si yo lo amo tanto, si es mi especial creación, si yo estoy dispuesto, ¿por qué él es así? Le dolió. O sea, le causó el hombre amargura, dolor, angustia al corazón de Dios. ¿A causa de qué? De su contumaz corazón, de su mente rebelde y de no querer encaminarse por donde Dios siempre le estaba mostrando. Entonces es más desde esa óptica y menos de Dios estar diciendo, no, yo sí la embargo, pues yo no sé qué me estaba pasando, en quién estaba pensando en haber hecho este mico. No. Perdón. ¿Está conmigo? Entonces es dolor. Dolor porque es la confrontación del pecado del hombre con la santidad de Dios, habiéndolo Dios hecho en estado de santidad. Entonces el hombre cada vez estaba más perverso, estaba más lejos de Dios, más olvidado de Dios,
Entonces, eso le causa a Dios un dolor, porque le garantizo una cosa: si la interpretación correcta es se arrepintió, ay Dios, no estaríamos ni siquiera en ceniza. No, y que contradeciría un versículo que dice que él no se arrepiente. Él no es hijo de hombre, ¿para qué? Para que mienta. Se arrepienta ni mienta. Entonces, Dios no hace cosas para, como cuando, ¿se acuerdan cuando fuimos a la primaria? Y uno le hacían hacer la A y la A, quedaba uno así todo cerca, entonces uno borraba. Y hasta que al fin la hicimos un poquito derecho. No, Dios no está jugando al error, intento error, no. Dios todo. Usted no ve a Dios arrepintiéndose de nada de lo que ha hecho, porque todo lo que hizo antes de santificarlo y bendecirlo, dice, y vio Dios que todo era bueno. Por eso la palabra arrepentimiento ahí no cabe, porque está con respecto a Dios, ¿ya? Y Dios pues es santo, es perfecto, y sus obras son perfectas. Dice, perfectos son todos sus caminos. ¿Va conmigo? Ok. Entonces el autor dice Jesús, amén, empleando característicamente Jesús sin otra descripción, porque aquí se está refiriendo, repito, amén, netamente al niño de Belén, no al ungido, no al enviado, no al santo de Dios, al hombre de carne y hueso. Amén. ¿Con qué fin nos está hablando él en ese léxico? Con el fin de que nosotros no metamos a Jesús ahí en ese texto y en ese capítulo en nada divino. Porque una vez que tú lo metes en algo divino, entonces ya la obra del Calvario pierde gracia. Amén. Porque, hermano, eso sí que ha sido un lío. La gente sigue creyendo, incluso los pentecostales, que en la cruz mataron a Dios. Y eso ahora en estos tiempos de Semana Santa sí que se oye. ¿Ya? Mataron a Dios. No. Si hubiesen matado a Dios lo primero no le había dolido. No había habido agonía, no había habido sufrimiento. Así que nuestra salvación no había costado mucho. Pero el que mataron en la cruz no fue a Dios, fue a un hombre de carne y hueso como usted, como yo. Para que compruebe eso, muerdas el dedo chiquito. Y verá que eso duele. Así le dolió a Jesús, porque Él era como nosotros. Con una diferencia, sin pecado. Pero como nosotros. ¿Va conmigo? Por eso entonces el apóstol lo limpia aquí, el nombre, no le pone ningún agregado, para que entonces no se ajuste en él ninguna divinidad, sino que lo entendamos. Ese sacrificio lo entendamos así, desnudo, de carne y hueso como nosotros. ¿Aló? En vergüenza, porque a Jesús lo despojan de sus vestiduras. ¿Va contigo? Señor. Jesucristo es también llamado el hombre de las cuatro caras. Esa que usted dice es la cara humana que presenta Lucas. Sí. Ese es el hombre perfecto. Pero humano. Ese es el hombre perfecto. Acuérdense que ellos cuatro tienen 4 ministerios orientados a 4 direcciones en particular. Entonces Mateo lo presenta en su primera cara, que es cara de león. ¿Ya? León, rey. Entonces, ¿a quién se lo presentó? ¿A quién se lo predicó así? A los judíos. Porque eso era lo que ellos necesitaban. Un rey que los librara de la bota enemiga. Entonces, a los judíos no les interesaría, ¿ya? Una cosita por ahí. Por eso, aunque Mateo se los presentó como rey, ellos no lograron hacer la ecuación, porque ellos dijeron, pero es que él dice que es el rey, pero es que el pelado nació en un pesebre. O sea, ¿cuál cuna real? Él tenía que haber nacido en el palacio, pero ese pelado nació en un pesebre.
lo vieron crecer lijando tablas. Entonces, conciliar ese mensaje con lo que ellos tenían real no pudieron. Por eso nunca lo aceptaron como el rey. Pero Mateo se los presentó así porque se los estaba presentando a los judíos según la necesidad que ellos tenían. Marcos, entonces se lo presentó a los romanos. Ya no lo podía presentar como rey porque el único rey era César. Por eso cuando al emperador romano le dicen, dicen por ahí, está la noticia regada que nació el rey de Israel. ¿Cuál rey? El rey no soy yo. Y por eso él dice, pues si llega a ser verdad, aquí no hay otra, mandemos matar los pelados de 2 años para abajo y nos quitamos el poder. Entonces inmediatamente sale de esto que maten a todos los niños varones nacidos de 2 años para abajo y los mandó matar a todos para quitarse él. Porque el rey era él. Ellos no necesitaban que les presentara un rey, ellos necesitaban que les presentara alguien que estuviera dispuesto a seguir estando con la bota en la nuca. Entonces por eso Marcos, que le presenta la imagen de Cristo, se lo presenta a los romanos, entonces lo presenta como un hombre que está dispuesto a ser esclavo. ¿Ya? Por eso es el buey, el cordero, el siervo, dispuesto a morir si quiere. ¿Ya? Lucas, que se lo presenta a la crema innata de la época, que eran los griegos, entonces no podía salir presentando a un señor que le gusta coger café y costar caña, sino que le presenta al hombre intelectual, al hombre perfecto en leyes, en letras, en conocimiento. El hombre cuando habla nos descresta a todos, habla como quien tiene autoridad, parece mejor discípulo que de Sócrates, que de Aristóteles. Ese tipo es un sabio. Uno de los griegos dijeron, ese tipo nos interesa. Gente así es que necesita la gente hoy. Amén. Y Juan, que se lo presentó al universo entero. Entonces Juan sí nos dijo, en donde dijo, ese Señor se hizo carne. Ese Señor que se hizo carne es Dios. El mismo que subió, el mismo que bajó. Gloria a Dios. Y nosotros lo hemos creído. ¿Cuánto lo han creído así? Diga gloria a Dios. ¡Va conmigo! Miren lo importante de todo ese plan de salvación. ¿Cómo Dios se la ha tenido que jugar? Amén. ¿Cómo Dios se la ha tenido que jugar? Y ha tratado a través de su plan de salvación, todo el mundo se salve. Al que le interesa que Él sea el rey, se presentó como rey. Al que le interesa que Él lave los pies, Él le lavó los pies. Al que le interesa que, no, yo necesito un Dios intelectual, yo soy más intelectual. ¿Aló? Por eso Jesús dijo, ¿y quién dice ustedes que es el Hijo de Dios? ¿Qué ustedes piensan de mí? Y por eso Pedro, que nos representa a nosotros, dijo, no, para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Eso es para nosotros Jesús. Amén. Y en esa definición de Pedro, entonces está el rey que nosotros necesitamos, el siervo que nosotros necesitamos, el sabio que nosotros necesitamos, porque en él habita toda la plenitud del conocimiento y de la verdad. Diga gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso el apóstol presenta a Jesús así, pelado. Ahí no hay añadidura ni se le agrega otra cosa, porque está hablando aquí netamente del hombre Jesús. Ya los otros nombres compuestos tienen su significado en su momento y en su contexto. Ese hombre Jesús tenía que gustar la muerte. Es importante entonces darse cuenta que el sufrimiento fue parte. Hola. Fue parte, ya estaba, eso no salió ahí. Eso también, en que
que el Hijo de Dios o el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ahí. Amén. Entonces hace parte del sufrimiento, fue parte de la voluntad de Dios para con Jesucristo. Por eso Jesús, cuando todavía ejercía su ministerio, él dijo algo que la gente se quedó con la boca abierta. Es que como él habla tan raro, uno a veces él dice cosas que uno no. Él dijo, es necesario que recorra este camino hoy y mañana, porque no es posible que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo sé que cuando termine mi camino, mi ministerio, tengo que terminar es en la muerte. Para eso vine, para morir. Así que Jesús ya sabía, y sabía de qué muerte hablaba. Por eso cuando Jesús está en Getsemaní orando, la agonía que él tiene en Getsemaní es porque sabe que lo que le viene no es fácil para ningún ser humano. No fue que Dios lo engañó, dijo, no, tranquilo, que eso ahí le pega. Y ya, listo, ya, usted se muere rápido. No, él sabía a qué venía. Él sabía la agonía que iba a tener que vivir. Él sabía el azote, él sabía el dolor, él sabía la angustia, él sabía todo lo que le iba a pasar. ¿Aló? Eso no fue que salió así, que se le ocurrió a Poncio Pilato, que se le ocurrió a este. No, eso ya estaba escrito. Diga gloria a Dios. Así que todo eso se cumplió. No hubo nada que estuviera predicho o pronosticado o profetizado con respecto a Jesús que se haya obviado. Todo se hizo para que nuestra salvación sea completa. Por eso usted debe cantar con pie firme, con frente en alto y pecho bien erguido: salvo soy de seguro. Aleluya. Porque el sacrificio se hizo sin violar un solo paso. Aleluya. Aleluya. El sacrificio se hizo completito. El Señor no le dio la vuelta a nada. Imagínense, tan fiel fue Jesús a su muerte y al plan salvífico de Dios. Ustedes recuerdan que Jesús está en Getsemaní orando. Se cree que son las 2 de la mañana más o menos. Y Judas llega con su gente buscando a Jesús para cogerlo preso. Y pasan por un lado de Jesús, ¿se acuerdan? Que pasan por un lado de Jesús. Jesús se hubiera podido quedar quietico o pegar carrera y esconderse a otra parte. No me vieron, gracias a Dios. Aleluya, no me vieron. Amén. Como nos pasa a nosotros muchas veces, que el hermano se para, deja el celular ahí y dice, gloria a Dios, y el celular. Nosotros ya somos dados a eso, ¿cierto? Está la tentación ahí y antes damos gracias a Dios y creemos que esa es la voluntad de Dios. No, la turba pasa, no lo ven y Jesús le dice, hey, ¿a quién buscan? Pues, ni siquiera así lo conocen. Entonces dicen, a Jesús Nazareno, yo soy. Y caen todos allá. Los tumba todavía, había podido salir corriendo. No, yo soy, aquí estoy. Pero él ahí ya tenía el espíritu de cordero, como cordero, sin pronunciar palabra, sin protestar y sin decir nada, fue llevado delante de sus trasquiladores, y como el que va al matadero no pronunció una sola palabra. Hasta en eso Jesús fue fiel. Eso hubiera podido quedar, está bien, no voy a arrancar a correr, pero que me busquen. Pero no le... ¡Hey! ¿A quién buscan? A Jesús. Él había podido decir, uy, yo lo vi, ¿qué pasó? No, yo soy. Yo soy. Aleluya. ¿No cree usted que eso merece un aplauso, hermano? Eso nos
abre entonces otro espectro de lo que es la obediencia del Hijo. ¿Aló? ¿Qué es ser hijo y qué es realmente ser obediente? Gloria a Dios. Porque note que Jesús estaba actuando ahí como hijo en perfecta obediencia. En perfecta obediencia. Jesús había podido saltarse un paso, 2 pasos, 3 pasos de todo el proceso, pero él fue obediente en cada aspecto del plan salvífico de Dios. Y si nosotros somos hijos, tenemos que aprender a ser en todo. Hoy nosotros somos tan buenos pentecostales que solo obedecemos lo que nos da la gana. Y sí, y argumentamos y chapaleamos y hasta nos dividimos de la iglesia y nos vamos para otra congregación porque somos capaces de argumentar cosas. ¿Saben? O sea, no queremos obedecer parte del proceso. Y decimos, no, es que eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué tal que Jesús se hubiese puesto a argumentar su muerte? Él había podido decir, Señor, es que no te das cuenta, mire, mataron a este, mataron a aquel, mataron a este, y no, esa gente no, eso no es la gente, eso va a acabarnos a todos. El Señor había podido argumentar eso. Yo que voy a morir por esta gente tan pecueca, no vale la pena. Había podido argumentar cosas, pero aún siendo nosotros tan perversos, tan pecadores, tan indignos de su misericordia, Él cumplió perfectamente todo esto. Y a eso le debemos el estar aquí esta mañana. Él no violó ni un solo eslabón de la cadena salvífica. Gloria a Dios. Entonces por eso le digo, aquí se nos abría una puerta para hablar de lo que es ser hijo obediente. Para que dejemos de ser tan protestones. Amén. ¿Por qué piden tanto? ¿Por qué exigen tanto? ¿Por qué molestan tanto? Yo me pongo las nalgas como quiera. Sí, se puede ponérselas como quiera, pero es que somos hijos y tenemos que ser obedientes. Porque hemos recibido ya el ejemplo de nuestro hermano mayor. Y él dijo, así como yo hice, ustedes también hagan. Ejemplo os he dado. Porque él también fue hijo. Y no solamente hijo de Dios, sino de José y María. Nosotros al fin y al cabo le obedecemos solamente a Dios, pero él tenía que obedecerle a José y a María, porque ahí también se hacía la voluntad de Dios. Y en eso él fue ejemplar. Usted no encuentra en la Biblia que José y María encogieron a Jesús de novio de 12 años. Estaba por allá en una vigilia detrás de la puerta del baño con una muchacha. Eso no dice la Biblia. ¿O sí? ¿Vale? O que Jesús se hizo un tatuaje en el brazo derecho y se puso un piercing en el ombligo. Que cuando estaba adolescente se hizo el corte del mango chupado porque pues era un adolescente rebelde. Que se puso los pantalones en el fundillo porque estaba de moda los pantalones caídos. Usted encuentra que Jesús hizo eso. Aleluya. ¿Sí se da cuenta? Amén. Por eso dice, hombre en todo el sentido de la palabra, pero sin pecado. Y ese sin pecado no se le agrega a Jesús solamente a los 30 años, en toda su vida. Diga gloria a Dios. Por eso Lucas dice, y el niño Jesús crecía y se fortalecía con respecto a. Y los
O sea, ni ofendía a Dios, ni defraudaba a los hombres. Por eso, en gracia con Dios y con Dios. En sabiduría con Dios y con Dios. A eso estamos llamados nosotros. A crecer en esos dos sentidos. Hermano, pero eso es bien difícil. Puede que sí, pero repetimos la frase: ejemplo yo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Ese gustarse la muerte era purgar el pecado de todos nosotros, por todos, dice el apóstol. En este contexto se refiere a la expiación vicaria, amén, y sustantiva de Jesucristo. Jesús murió para solucionar, escuchen, para solucionar el problema del pecado de la humanidad. ¿Aló? ¿Solucionar cuál problema? El problema de que el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. O sea que al Señor quitar el pecado del hombre, el hombre podía regresar a tener comunión con Dios. Era la única manera. Porque hasta ahí el hombre estaba separado de la gloria de Dios, de la relación con Dios. El hombre no lograba relacionarse con Dios. Pero una vez que vino Cristo, entonces por eso dice, para quitar el acta de los decretos, amén, y para acabar con la enemistad que había entre Dios y el hombre, porque el pecado enemista al hombre con Dios, porque Dios es santo y Dios no se revuelve con el pecado, por más amor que él tenga, no se revuelve. Usted necesita limpiarse del pecado y para eso él dejó su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y una vez que usted está limpio, entonces un cuerpo es con él. Tremendo, ¿sí? Un cuerpo es con él. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo está en la cabeza. Diga gloria a Dios. Hermano, eso es una cadena tremenda, extraordinaria, que entenderla realmente lo deja uno. Amén. Volvemos al versículo, gustarse la muerte. Esa expresión es refiriéndose a algo amargo, no placentero. Amén. Y la expresión por todos, acuérdense que ese todos solamente está representado en dos clases de gente. Unos son los judíos y otros son los gentiles. No hay otra cosa. Ya vienen entonces clases sociales: ricos, pobres, esclavos, libres, feos, altos, bonitos. Esos ya son clases sociales. Pero en realidad la humanidad, con respecto al plan de salvación, solo está dividido en dos géneros. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. No hay más gente para salvar. Por eso cuando a usted le digan que arriba en otro planeta hay vida, pues si alguien vive por allá, condenó, porque el Señor no va a salvar por allá a nadie. Así es sencillo. Yo en lo particular no lo creo, porque la Biblia no lo dice. Si hubiese gente habitando otro planeta, la Biblia diría: para salvar a los que están en el cielo, a los que están antes de la tierra y en la tierra. Pero dice: para los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Va conmigo? Así que la ciencia puede inventarse lo que quiera, pero si la Biblia no lo dice, a mí me tendrían que pagar para que lo crea. ¿Aló? Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue universal. Y eso incluye todo lo de aquí para arriba, todo lo de aquí para abajo, todo lo de aquí hacia el oriente y todo lo de aquí hacia el occidente. Amén. ¿Aló? Amén. Amigos.
importante, gustarse la muerte. Entonces implica no algo que usted está que se derrite por comerse. Ay, qué rico, y se postergó. No. Era algo que de verdad no era placentero. Pero al fin lo hizo por todos. ¿Quiénes son todos? Judíos y gentiles. Y ahí sí, entonces incluye todas las clases sociales. Este versículo, ¿cuál versículo? El 29. Comienza una serie de razones dadas en la carta a los hebreos para entender las razones por las que se dio la manifestación de Dios en carne. Ok. La primera de ellos es para que Él muriera. O sea, Él no vino para otra cosa, Él vino fue para morir. Amén. Para morir. Él sabía que vino a la tierra para eso, para morir. Estamos en el 2.9. El 2.10 dice, para perfeccionarse. Eso es grande. ¿Cómo se perfeccionó Jesús? En la cruz del Calvario. Volvemos a lo que dijimos hace un rato. ¿Usted quiere llegar con toda la gloria al cielo? ¿Cómo tiene que hacerlo? Lo dijo claro el apóstol. Es necesario que por muchas pruebas y dificultades tengamos que pasar. Y entonces el otro le contestó, sí, hermano, eso es verdad. Nosotros tenemos que ser probados como se prueba el oro y la plata, la cual es probada por fuego. Indicando que el fuego es el clímax máximo de la prueba. Por ahí tenemos que pasar. ¿Aló? Para poder ser perfeccionados así como Él. ¿Aló? De lo contrario, volvemos a lo que siempre hemos dicho. Usted se puede salvar, pero por ventanilla. Viene, dice, para revelar a Dios. Él es, Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Pablo a los Colosenses dice, Él es el resplandor mismo de su gloria. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice, el cual siendo, ¿qué? El resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Jesucristo en su manifestación tenía como propósito revelar a Dios, dejar ver a Dios que no se ve. Alabanzas. 4. Para destruir ¿a quién? Al diablo. Escúchenme. Escúchenme lo que estoy diciendo. El diablo ya está acabado. No es que lo va a destruir, ya está destruido. Lo que pasa es que él es un cabecidudo, terco, y él quiere hacerle creer a usted que él está vivo y que usted le tiene que tener miedo y que usted no va a poder salir con vida de la tentación que le está poniendo. Y usted dice, sí, hermano, es que el diablo es muy poderoso. El diablo tiene poder, pero es un poder prestado, que se lo prestó su papá. ¿Aló? Así que a la hora que usted quiera anularlo, lo anula. Usted le dice, señor, vea, o papá, dígale padre, como quiera. Vea, ese señor a que usted le dio autoridad me está molestando, yo necesito que... ¿Y qué hace el Señor? No toque, dice el Señor, no toque a mi ungido. Para que nosotros sabemos pelear la batalla. Y un demonio con diarrea nos gana la batalla. Diga gloria a Dios. ¿Para destruir a quién? Al diablo.
servidumbre. Nosotros éramos Esclavos. esclavos, pero ya no somos esclavos. Gloria a Dios. Ahora somos gente libre. Digo, ¿no? Todavía no. Digo, nosotros éramos. Ahora somos. Amén, amén. Somos libres. Somos libres. ¿Y cuál es la diferencia entre un esclavo y un libre? ¿Sí existe alguna diferencia? Pues elemental, váyase hoy por la tarde para la cárcel modelo y visite a un esclavo, alguien que está encerrado en un cuarto de 2x2, de 1x1, y ahí hay 30 personas. Eso es estar esclavo. Pero usted está aquí. Si quieres te vas para acá, si quieres te vas para Estados Unidos, si quieres te vas para México, si quieres te vas para San Andrés, para donde quieras. Más o menos esa es la pequeña diferencia entre un esclavo y un libre. Nosotros éramos. Dije, éramos. Pero ahora somos libres. Así que para nosotros la servidumbre, la esclavitud ya terminó. Ya terminó. Por eso cuando usted está por ahí así como medio distraído, recién salido del trabajo en la empresa, y los amigos le dicen, camine, José, se toma una Bavaria, eso, nadie lo está viendo. ¿Usted qué hace? Dice, ole, si camina. No le dice, no, señor, no. ¿Pero qué? No, simplemente no, yo soy hijo de Dios. Ahí usted está diciendo, yo ya soy libre, a mí esa vaina ya no me esclaviza. ¿Aló? O sea, cuando usted es capaz de decirle no al pecado, a la tentación, a la maldad, usted le está gritando al diablo y al mundo que usted es libre. ¿Aló? ¿Va conmigo? ¿Para qué más? Para expiar los pecados de quién? Del pueblo. Así que su pecado ya fue expiado, limpio, perdonado. ¿Aló? Y no por un falso fiscal como el de esta semana. Por eso al Señor les tocó devolverlo a la cárcel, aunque ya era libre. Ya estaba en calma. Pero lo puso en libertad uno que no era. A nosotros nos puso en libertad el que sí es. Por eso nadie nos ha podido volver a ser esclavos. ¿Aló? Nadie nos ha podido volver a esclavizar porque a nosotros nos dio la libertad el que sí es el verdadero. Ahí es donde toma fuerza, cuerpo y renombre lo que Juan dijo. Nosotros sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es. Y entonces se para firme y se ratifica. Y estamos. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesús. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas al Señor, y la gloria a Dios. Hermano, si usted no duerme tranquilo con eso, eso es para dormir a pierna suelta aunque estemos en clima frío. Amén. Montes
versículos sobre la base de Romanos 5:1 y Romanos 8:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, otra vez Él es nuestro abogado. Ahora pues, 8:1. Ahora pues, ninguna. O sea, no existe ningún expediente allá en el juzgado que me diga a mí alguna acusación. Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que creen en el Ema White, para los que están en los que dijo Juan y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Con esos 3 versículos, hermano, que tiemble si quiere, que se voltee este mundo al revés. Diga gloria a Dios. Bueno, nos quedamos ahí, ¿vale? Vamos a quedarnos entonces, vamos en la expresión número 6, donde estamos hablando que eso que habla Hebreos 9 es una forma de dar las razones por las cuales Dios se hizo carne, se manifestó como hombre. Entonces vamos a ir para expiar los pecados del pueblo. Declárese perdonado, hermano. Perdonado en el nombre de Jesucristo, para que no tenga que estar rezando Padre Nuestros ni Ave Marías, ni subiendo a Montserrat con frijoles en los zapatos. Ya el Señor te perdonó. ¿Qué hace usted haciendo tonterías si ya el Señor te perdonó? Simplemente aplique la sangre de Jesús sobre su vida y declárese libre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ofrendar. Gloria a Dios. Vamos a dar algo en gratitud a lo que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos han aprendido algo hoy? ¿Cuántos? Amén. ¿Qué aprendió usted hoy? Ok, hay unos pasos para seguir que nos da la glorificación. Sí. ¿Qué más? En el versículo 2:9, la expresión Jesús, que no tiene, digamos, la parte divina o la expresión de que Jesucristo significa... Lo presentan peladito. Sí, pelado. Es la parte humana de Jesús que se sometió a la misma debilidad de un hombre y que la venció. Vale. ¿Alguien más? Señor. Tenemos que estar dispuestos a pasarla mal aquí si es necesario. Como hijo, Jesús fue obediente y eso nos desafía a nosotros a la obediencia. Aprender de mí. Ejemplo os he dado. ¿Va conmigo? Amén. ¿Alguien aprendió algo más? Él no tiene ni mañana ni ayer. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vale. ¿Qué más aprendimos? ¿No más? Adán nos hizo expulsar del paraíso, pero vino Jesucristo y nos regresó al lugar de origen. El que está en Cristo está viviendo en el paraíso de Dios. ¿Qué más aprendimos? Jesús fue verdaderamente hombre. ¿Y por allá qué le dijo? Prestado, eso me gusta. Yo creo que debe estar ardiendo si está por aquí. Dígalo otra vez, ¿cómo es? Ah, sí. Él acaba de decir que mejor que nos vamos de aquí, dice. El diablo tiene un poder prestado. Por eso es muy tonto que usted termine siendo esclavo del diablo. ¿Aló? Ok,
diga gloria a Dios.